esta hora de la mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ya da cuenta de 590 viviendas destruidas producto de este incendio forestal, varios focos de incendios forestales, tanto en la región del Biobío como en Ñuble. Particularmente en la región del Biobío son 582 las viviendas afectadas, perdón, 508 en Biobío y 82, ahí está el dato, en Ñuble. 508 en nuestra región, sumando las 82 de Ñuble, ahí están las 590 viviendas destruidas producto de esta tremenda emergencia, una catástrofe que azota tanto al Biobío como a Ñuble. Y es por eso que queremos tener la mirada académica respecto de lo que ha ocurrido en torno a estas emergencias. Octavio Rojas, director del Laboratorio de Reducción de Riesgos Socionaturales, bien digo, del Centro EULA de la Universidad de Concepción, nos acompaña para hacer este análisis. ¿Cómo estás? Hola Camila, muchas gracias por la invitación y aquí estamos reflexionando en torno a este gran desastre que ha impactado la costa de la región. Por supuesto, son además, bueno, no solamente las viviendas afectadas, sino que 20 vidas que ha cobrado esta emergencia por incendios forestales, 19 en nuestra región, una persona en Ñuble. Y esto obviamente que nos hace preguntarnos qué está pasando en nuestra zona, qué es lo que ocurre en materia también geográfica que permite que estos incendios se propaguen tan rápidamente. La verdad es que nosotros estamos en un territorio que está expuesto a múltiples amenazas. Recientemente acabamos de terminar el estudio de riesgos para la imagen objetivo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción y los resultados de este estudio muestran que el 84% del territorio provincial se encuentra expuesto al menos a una amenaza. Y eso nos vuelve especialmente vulnerable y susceptible a sufrir diferentes tipos de efectos que dejan justamente los incendios forestales que nos han afectado el fin de semana recién pasado. Exactamente. Para que tú nos cuentes, por favor, esta imagen corresponde a un estudio que se realizó ¿qué año? Este estudio fue del año 2017. ¿Sí? Recordemos que Penco en la temporada de incendios 2016-2017 ya había sido afectada por un incendio forestal. Este incendio afectó aproximadamente al 30% de la superficie comunal en ese entonces y luego el municipio consiguió fondos para licitar un plan de acción que involucraría levantar diferentes medidas con respecto a los incendios forestales. Y uno de ellos consistió en confeccionar esta cartografía, estos mapas de peligrosidad y riesgo para determinar cuáles eran las zonas más expuestas dentro de la comuna. Fue un trabajo bastante bonito porque también implicó el levantamiento con la comunidad. Trabajamos con todas las comunidades de la zona de interfaz que estaban expuestas a incendios forestales y desde ahí se diseñaron y se propusieron diferentes medidas para abordar la problemática de los incendios. Claro, y acá nosotros tenemos, bueno, está bastante claro, porque aquí tenemos los colores, ¿no? Riesgo bajo en amarillo, riesgo medio en naranja y riesgo alto en rojo. Todo lo que no tiene ese color, ¿cierto? Que se ve blanco o gris, está en un perímetro de exclusión del riesgo por incendio forestal. Todo Lirquén aparece con algún grado de riesgo, en algunos puntos más altos que en otros, pero de todas maneras era una zona que sí estaba expuesta por completo. Claro, efectivamente este mapa de riesgo muestra la integración de dos factores que se conocen habitualmente. Uno es el incendio forestal propiamente tal, que es la amenaza de incendio forestal, pero un incendio forestal en sí, si no hay personas, si no hay propiedades o si no hay ecosistemas sensibles, no constituye un riesgo. Entonces, además este mapa, aparte de la amenaza de incendio forestal, incorpora la vulnerabilidad y la exposición de la población. Entonces, cuando esto se traduce en riesgo, al multiplicar ambos factores, obtenemos como resultado esto, que evidentemente nosotros podemos ver que los sectores que están en rojo son aquellos de mayor riesgo dentro de la comuna. Claro. Y que justamente corresponden al sector de la ruta del camino hacia Penco y los sectores de interfaz y justamente esta área acá que sería el sector de Lirquén, ¿ya? Obviamente los colores rojos tienen mucho que ver con la cercanía a las plantaciones forestales desde el punto de vista de la amenaza, de cómo se comporta el fuego, pero también con la concentración de población y la presencia de viviendas que son vulnerables. Por ejemplo, las viviendas de madera que tienen una mayor combustión frente o mayor inflamabilidad respecto a la ocurrencia de los incendios. Ahora, en el interior, ¿no es cierto?, observamos que hay menores niveles de riesgo, por así decirlo, tenemos niveles de riesgo medio y bajo, y eso es porque mayormente el territorio es forestal.
y lo que observamos en el interior de la comuna son viviendas rurales, ¿cierto?, que están dispersas, ¿ya? Y no hay tanta concentración como sí ocurre en la zona más próxima del borde costero. Claro, y qué interesante también que ustedes consideren, porque uno podría pensar sector forestal tiene más riesgo, pero si le sumamos el componente de las viviendas, la concentración de población, el tipo de vivienda, la vulnerabilidad finalmente social, ¿cierto? Ya vamos entendiendo que es hacia el otro sector el más complicado. Claro, efectivamente este estudio incorporó ese componente. Había otro mapa, no sé si lo podemos mostrar, sí, claro, que es justamente este, que es el mapa de amenaza. Aquí está solamente los incendios forestales. Y yo diría que este fue un estudio también pionero porque incorporó no solamente el área donde están las plantaciones forestales, que es lo que vemos acá en colores, en tonos rojos, ¿cierto? De peligrosidad claro, alta. Alta y muy alta, pero también hay unos tonos lilas o morados que corresponden al sector urbano, ¿sí? Entonces, fíjate que prácticamente toda el área urbana de Penco tiene algún nivel de peligrosidad frente a incendio forestal, porque esto está considerando también la propagación. Y en la medida en que nos vamos alejando del área de interfaz hacia el borde costero, va disminuyendo de forma progresiva. Ahora, esto si lo llevamos y lo traemos en realidad a lo que está pasando al día de hoy, donde dirigentes sociales del IRQEN dan cuenta de que el IRQEN representa el 40% de la población de Penco, de toda la comuna, y que el 90% del IRQEN quedó destruido por el incendio. Obviamente que uno dice, bueno, estos datos, este mapa que ustedes pudieron realizar efectivamente estaba en lo correcto. ¿Qué se hizo con toda esta información previamente para evitar que algo así sucediera, Octavio? Yo sé que quizás tú no nos vas a poder dar todas las respuestas porque no eres parte del Estado, de los equipos de emergencia, pero sí eres parte del equipo científico y académico que desarrolló estos datos hace ya prácticamente 10 años. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros entendemos la gestión del riesgo y las medidas que derivan de este estudio son de diverso tipo. Hay medidas que tienen que ver con lo no estructural, donde evidentemente la educación de la población es importante, los simulacros, que las personas conozcan cómo evacuar, qué hacer, y yo creo que este estudio también contribuyó a eso, ¿sí? Al iniciar un trabajo con la comunidad bastante importante. Y luego están las medidas que nosotros denominamos más bien estructurales, que tienen que ver con la presencia, por ejemplo, de cortafuego o franja corta combustible, que evidentemente apuntan a disminuir la propagación del fuego. Y yo recuerdo muy bien que en este estudio había un problema que nosotros detectamos, y es que en la cercanía de la zona de interfaz, justamente en el área del IRQEN, había muchos propietarios menores, pequeños propietarios o medianos propietarios. Y ahí una de las recomendaciones específicamente consistía en construir cortafuegos, ¿ya? Y actualmente la legislación no obliga, ¿cierto?, a los propietarios pequeños, bueno, y a ningún propietario, a la construcción de cortafuegos, sino que es más bien un acto voluntario y que en muchos casos se coordina, ¿no es cierto?, en este caso con las instituciones competentes, tanto a nivel forestal como a nivel municipal. Eso es, a la luz de los hechos, una tremenda falencia que tiene la normativa chilena. Y aquí el llamado es al legislador, ¿no? Por supuesto. Al Congreso Nacional, a que se haga parte también de esta discusión académica, científica, pero que también hoy día en la práctica ha dejado todo este nivel de daño. Estamos hablando de que solo en la región del Biobío ya superamos con creces las 20.000 hectáreas afectadas con esta emergencia. Porque claro, nosotros recién, Octavio, y eso quizás sería bueno también desarrollarlo en esta conversación, hablamos con Rodrigo Orián, el presidente de la CORMA a nivel nacional, y él nos daba cuenta precisamente de aquello, del trabajo coordinado con la autoridad que se hace durante todo el año por parte del sector forestal. Y nos decía, la industria forestal es víctima en menor medida, o sea, el 14% del territorio afectado hoy día corresponde a empresas forestales. Y eso es precisamente, probablemente, por el trabajo que se hace todo el año en materia de cortafuegos, de prevención, bueno, las brigadas que tienen también las forestales. El tema está, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó este fuego a afectar a la población? Y ahí tú nos hablas de estos pequeños propietarios que no están obligados por ninguna parte a hacer un trabajo de cortafuegos, ni mucho menos. O gestión forestal incluso. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día hay una ley, ¿no es cierto?, la ley de incendios, que se envió al Congreso después de los grandes incendios de Viña del Mar y Valparaíso, pero que lamentablemente aún no ha sido aprobada, ¿ya? Y esta ley establece justamente la responsabilidad de los propietarios, cualquiera sea el tamaño, de tener que generar, ¿no es cierto?, cortafuegos o medidas de gestión de la masa forestal que existe dentro de sus predios.
¿ya? Y yo creo que ahí va a haber un gran avance porque, como te digo, en la actualidad no hay ninguna forma de poder obligarlo y si uno observa la vegetación, independiente de las medidas que haya tomado el municipio, tenemos mucha vegetación sin manejo justamente cerca de esta área urbana. Claro, que es un poco lo que mostrábamos hace un rato desde las inmediaciones de la Villa Universidad de Concepción, la Villa Universitaria, donde, claro, los vecinos estuvieron muy atentos durante toda la noche viendo cómo empezaba a bajar el fuego desde el cerro y se acercaba a sus viviendas. Afortunadamente eso se pudo contener, pero claro, es un terreno privado, que le pertenece a un privado y nos informaban vecinos por interno que les han pedido en reiteradas ocasiones que por favor se haga trabajo de cortafuegos, que se haga un desmalezamiento, que se corten los árboles que están en la primera línea muy cerca de sus hogares, pero hoy día no está la herramienta legal para hacerlo obligatorio, digo. Claro, y ese es solo uno de los aspectos, porque en la integralidad deberíamos pensar abordar esta problemática de los incendios forestales desde una mirada bastante más holística, o sea, que involucre también el territorio no solo en la interfaz, sino lo que ocurre en el interior, porque independiente de que tenemos estos propietarios pequeños, en el interior tenemos un espacio bastante homogéneo desde el punto de vista de los usos de suelo, muy poco diverso, y por lo tanto requerimos una mirada bastante más integral para abordar el problema. Este mapa da cuenta de la amenaza del incendio forestal versus el área potencialmente afectada por lo que ha pasado este año 2026, ¿no? Claro. Este es uno de los últimos estudios que desarrollamos dentro, no es solo para Penco, esto es para toda la provincia de Concepción, para las 12 comunas que la integran. Y como te decía, aquí trabajamos con diferentes amenazas y una de ellas fue la de incendio forestal. Y lo que estamos visualizando es justamente la amenaza de incendio forestal que calculó, en este caso el laboratorio, un colega Francisco de la Barrera, y nosotros lo que hicimos fue superponer, ¿no es cierto?, esta línea que se ve acá es el área potencialmente afectada. Esto todavía es una versión preliminar por los incendios que ocurrieron este fin de semana, actualizado hasta el día de ayer. Claro, porque efectivamente esto es todo lo que ha comprendido los incendios forestales que nos han afectado por estos días, ¿cierto? Desde, bueno, todo lo que hemos estado reporteando en terreno básicamente y cómo ha ido avanzando hacia Tomé incluso. Pero ya ustedes daban cuenta del nivel de riesgo que presentaba este territorio precisamente. Justamente, y este mapa tiene 4 niveles de riesgo, desde el moderado, alto y el muy alto. Y si puedes ver acá en el área de Penco, Lirquén, ya toda esta zona en este mapa aparece con un nivel de amenaza bastante alto que ya estaba identificado en esta cartografía. Como te digo, este mapa lo terminamos el año 2025, fue un estudio en este caso mandatado por el MIMBU y que obviamente hoy día al contar con esta información, también esta información va a ser muy útil y ellos la van a considerar para lo que viene después, que es justamente la reconstrucción. Exactamente, Octavio. Y al cierre me gustaría que quizás quedarnos con eso, ¿no? De ahora en adelante viene un proceso, bueno, primero tremendamente complejo de superar la emergencia, pero luego de reconstrucción. Y ahí el diseño ciudad. Lo que se vaya a hacer por parte de la autoridad va a ser fundamental y qué importante sería que también los escucharan ustedes como especialistas, Octavio. Por eso te agradecemos esta visita a nuestra casa y por favor, siempre estamos aquí para poder seguir desarrollando esta materia. Nos queda mucho por delante en materia de reconstrucción. Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita y un abrazo a toda la gente que está en la casa y que ha sido obviamente afectada por este gran desastre. Gracias, Octavio. 10 de la